La vida moderna nos ha vendido una idea peligrosa, que la felicidad es el resultado de mantener todo bajo control. Nos han enseñado que si planificamos cada detalle, si nos esforzamos lo suficiente, si anticipamos cada posible problema, entonces podremos evitar el sufrimiento y garantizar un futuro estable. Pero la realidad es que esta obsesión por el control no solo es una ilusión, sino que es la causa de una ansiedad constante que nos impide disfrutar de la vida tal como es. La mente humana ha desarrollado mecanismos para prever peligros y responder a las amenazas, pero en un mundo donde la incertidumbre es la única constante, esta tendencia se convierte en una trampa que nos mantiene en un estado de tensión permanente. Cuando intentamos aferrarnos a certezas, nos volvemos esclavos de expectativas imposibles. Creemos que si trabajamos sin descanso, lograremos seguridad financiera para siempre. Que si seguimos las reglas del éxito, encontraremos la felicidad. Que si analizamos cada situación con suficiente profundidad, nunca nos equivocaremos. Sin embargo, la vida se encarga de demostrar una y otra vez que nada está garantizado. Podemos tomar todas las precauciones posibles y aún así perder aquello que más valoramos. Podemos planear el futuro con meticulosidad y ver cómo todo se desmorona en un instante. Y sin embargo, seguimos persiguiendo la quimera del control absoluto, convencidos de que si lo intentamos con más fuerza, esta vez sí funcionará. Esta necesidad de aferrarnos a la seguridad se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. Nos aterra el fracaso, porque lo interpretamos como un error de cálculo en nuestra estrategia para alcanzar la perfección. Nos cuesta tomar decisiones, porque tememos elegir el camino incorrecto y enfrentar las consecuencias de una mala elección. Nos preocupamos por lo que los demás piensan de nosotros, porque creemos que controlar nuestra imagen nos permitirá evitar el rechazo o la soledad. Y así, nuestra existencia se convierte en un esfuerzo constante por anticipar, corregir y prevenir, en lugar de experimentar, aprender y simplemente ser. Lo paradójico es que esta lucha por el control no solo es inútil, sino que nos vuelve más vulnerables al sufrimiento. La incertidumbre no desaparece por más que intentemos negarla, y cuanto más nos resistimos a ella, más nos domina. Nos angustiamos por problemas que aún no han ocurrido, creamos escenarios catastróficos en nuestra mente, vivimos en un estado de preocupación constante que nos roba la tranquilidad incluso cuando no hay una amenaza real. La necesidad de control nos hace vivir en el futuro, atrapados en la anticipación de lo que podría salir mal, en lugar de enraizarnos en el presente, que es el único momento en el que realmente tenemos poder para actuar. Este apego a la certeza también nos impide aceptar la naturaleza cambiante de la vida. Todo lo que existe está en constante transformación. Las relaciones evolucionan, los proyectos fracasan, las personas cambian y lo que hoy parece seguro, mañana puede desvanecerse. Negarnos a aceptar esta verdad nos condena a una lucha interminable contra la realidad. Cada vez que la vida nos demuestra su imprevisibilidad, lo interpretamos como un fracaso personal, como una señal de que no hicimos lo suficiente para evitarlo. Pero la verdad es que el control absoluto no solo es imposible, sino que es innecesario. Cuando nos damos cuenta de que la necesidad de control es una fuente de sufrimiento, podemos empezar a cuestionar su utilidad. ¿Qué hemos ganado con preocuparnos constantemente por el futuro? ¿Cuánto tiempo hemos desperdiciado tratando de asegurarnos de que nada salga mal? ¿Cuántas oportunidades hemos dejado pasar por miedo a equivocarnos? La vida no se trata de evitar errores a toda costa, sino de aprender a navegar la incertidumbre sin que nos paralice. Es solo cuando renunciamos a la idea de que todo debe ser predecible y seguro que podemos empezar a vivir con más ligereza y libertad. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse al caos ni dejar de actuar. No se trata de volverse indiferente o de adoptar una actitud pasiva ante la vida. Se trata, más bien,
de reconocer que nuestra necesidad de control es una ilusión y que el verdadero equilibrio surge cuando aprendemos a fluir con lo inesperado. En lugar de ver la incertidumbre como un enemigo, podemos aprender a verla como un espacio de posibilidades, como un recordatorio de que la vida es mucho más grande y compleja de lo que nuestra mente puede abarcar. El miedo a lo desconocido es una de las principales razones por las que nos aferramos al control. Preferimos la incomodidad de lo predecible antes que la incertidumbre de lo nuevo. Pero si observamos con detenimiento, nos daremos cuenta de que algunas de nuestras mejores experiencias han surgido precisamente de aquello que no planeamos. Muchas de las cosas que hoy valoramos en nuestra vida llegaron de formas inesperadas, en momentos en los que menos lo esperábamos. Y sin embargo, seguimos luchando contra la incertidumbre, en lugar de abrirnos a la posibilidad de que lo desconocido no solo puede ser una fuente de miedo, sino también de descubrimiento y crecimiento. Al final, el problema no es la incertidumbre en sí misma, sino nuestra relación con ella. La ansiedad surge cuando creemos que nuestro bienestar depende de nuestra capacidad para controlar cada aspecto de nuestra existencia. Pero si cambiamos nuestra perspectiva y aprendemos a ver la incertidumbre como una parte natural de la vida, en lugar de como una amenaza, podemos liberar una enorme cantidad de energía que antes gastábamos en preocuparnos por cosas que no podemos cambiar. La verdadera libertad no se encuentra en la certeza, sino en la capacidad de soltar el miedo al futuro y aprender a vivir el presente con plenitud. La vida seguirá siendo impredecible, pero nuestra relación con la incertidumbre puede transformarse. En lugar de resistirnos a lo inevitable, podemos aprender a aceptarlo, a adaptarnos y a encontrar paz en medio del cambio. Michel de Montaigne vivió en una época donde la incertidumbre no era solo una sensación interna, sino una realidad que se manifestaba en cada rincón de la sociedad. Nació en el siglo XVI, en un periodo marcado por guerras religiosas, conflictos políticos y epidemias devastadoras. Desde una edad temprana, experimentó pérdidas que habrían sumido a cualquiera en una lucha constante por encontrar sentido en el caos. Sin embargo, en lugar de aferrarse a la necesidad de certezas, eligió un camino distinto, el del escepticismo, la introspección y la aceptación de la naturaleza impredecible de la existencia. Montaigne se apartó del ruido del mundo y se encerró en su torre, rodeado de libros, con la intención de comprenderse a sí mismo y a la humanidad. Desde allí, escribió ensayos en los que exploró la mente humana con una honestidad brutal. No buscaba imponer verdades absolutas ni ofrecer soluciones definitivas. Su método consistía en observar, dudar y cuestionar todo, incluyendo sus propias ideas. En lugar de aferrarse a creencias rígidas, prefería una actitud flexible, abierta a la posibilidad de equivocarse y de cambiar de opinión. Esta forma de pensamiento lo llevó a desarrollar una filosofía profundamente liberadora. Comprendió que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a la realidad tal como es. Cuando nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas, nos volvemos vulnerables a la decepción. Pero si aprendemos a soltar nuestras expectativas y a aceptar que la vida es un flujo constante de cambios, podemos encontrar una paz que no depende de que todo salga según nuestros planes. Una de las lecciones más valiosas que dejó Montaigne es que el conocimiento de uno mismo es la única fuente de estabilidad en un mundo incierto. En lugar de intentar controlar el entorno o a las demás personas, propuso dirigir la mirada hacia el interior y aprender a convivir con nuestras propias contradicciones. Se dio cuenta de que la mente humana es un laberinto en constante cambio, donde las emociones, los pensamientos y las creencias se entrelazan de maneras impredecibles. Comprender esto le permitió dejar de juzgarse con severidad y, en consecuencia, dejar de juzgar a los demás con rigidez. Este enfoque también lo llevó a desarrollar una visión más ligera de la existencia. En lugar de tomarse demasiado en serio,
aprendió a reírse de sus propias limitaciones. No veía la duda como una debilidad, sino como una forma de estar en el mundo sin el peso de la certeza absoluta. Para él, la rigidez mental era una de las principales causas del sufrimiento, porque nos hace aferrarnos a ideas que, cuando se enfrentan a la realidad, se desmoronan y nos dejan en un estado de frustración y angustia. En su forma de escribir, Montaigne reflejaba esta flexibilidad. Sus ensayos no seguían una estructura rígida ni pretendían llegar a conclusiones definitivas. Eran exploraciones abiertas, en las que se permitía divagar, cambiar de opinión y dejar espacio para la contradicción. Esta actitud contrastaba con la mentalidad de su tiempo, donde la gente buscaba explicaciones firmes y verdades incuestionables. Su manera de pensar representaba una rebelión contra la necesidad de tener siempre una respuesta clara para todo. La idea de que no hay una única forma correcta de vivir también se reflejaba en su visión de la moral y la cultura. Observó que las costumbres y creencias varían enormemente de una sociedad a otra, lo que lo llevó a cuestionar la idea de que existen principios universales que deben aplicarse a todos por igual. En lugar de aferrarse a un código moral absoluto, adoptó una postura más comprensiva y abierta a la diversidad de formas de vida. Para él, la rigidez en la forma de pensar era uno de los mayores obstáculos para la convivencia humana, porque impedía el entendimiento entre personas con perspectivas distintas. Su filosofía no era una invitación al relativismo absoluto, sino un recordatorio de que nuestras certezas son, en última instancia, construcciones subjetivas. Al aceptar esto, podemos vivir con menos conflicto interno y con una mayor capacidad de adaptación. En lugar de obsesionarnos con defender nuestras creencias a toda costa, podemos aprender a observarlas con distancia y a reconocer que, en muchos casos, lo que damos por cierto no es más que el resultado de nuestra educación, experiencias y prejuicios. La forma en que Montaigne enfrentó la muerte también es un reflejo de su visión de la vida. A lo largo de su existencia, perdió seres queridos, enfrentó enfermedades y estuvo rodeado de violencia e inestabilidad. En vez de luchar contra el miedo a la muerte, decidió hacer las paces con ella. Escribió extensamente sobre cómo la conciencia de nuestra finitud no debería ser una fuente de angustia, sino una motivación para vivir con más plenitud. Si aceptamos que la vida es efímera, podemos dejar de posponer nuestra felicidad para el futuro y empezar a valorar el presente con una intensidad renovada. Esta capacidad de vivir con ligereza no significaba que ignorara el sufrimiento o que fuera indiferente a la realidad. Al contrario, su filosofía surgió precisamente de la experiencia de la fragilidad humana. Comprendió que intentar aferrarse a certezas en un mundo caótico solo lleva a la frustración, mientras que aceptar la fluidez de la vida permite encontrar una forma de tranquilidad que no depende de circunstancias externas. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar seguridad y control, el pensamiento de Montaigne sigue siendo una invitación a liberarnos de la carga de la perfección y a abrazar la incertidumbre con una actitud de apertura y curiosidad. La verdadera sabiduría no está en acumular respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas sin que nos consuman. Montaigne entendió que la mente humana es un territorio inestable, un espacio en el que las emociones, los deseos y los miedos se entrelazan sin seguir una lógica predecible. No veía esto como un defecto, sino como una característica natural de la existencia. Si la vida misma es un flujo en constante cambio, ¿por qué esperar que nuestra psique sea diferente? Aceptar esta verdad le permitió encontrar un estado de equilibrio que no dependía de certezas inquebrantables, sino de una relación más flexible con sus propios pensamientos y sentimientos. Esta forma de pensar tiene implicaciones profundas en la manera en que enfrentamos los desafíos de la vida. Cuando nos aferramos a una idea fija de cómo deberían ser las cosas,
Nos volvemos vulnerables al sufrimiento porque cualquier desviación de esa idea nos genera angustia. Si creemos que la felicidad solo puede existir en determinadas condiciones, cada vez que esas condiciones cambian, sentimos que hemos perdido algo esencial. Pero si dejamos de ver la estabilidad como un requisito para el bienestar, descubrimos que la tranquilidad no depende de mantener el control, sino de aprender a fluir con lo que sucede. Montaigne escribió sobre la importancia de cultivar una relación más saludable con nuestros pensamientos. Observó que la mente tiene la tendencia de divagar, de construir preocupaciones donde no las hay y de aferrarse a ideas que nos generan más sufrimiento del necesario. Sin embargo, en lugar de luchar contra esta tendencia, propuso desarrollar una actitud de observación desapegada. Comprendió que no somos esclavos de nuestros pensamientos y que, al tomar conciencia de ellos sin identificarnos completamente con lo que nos dicen, podemos evitar caer en ciclos de angustia innecesarios. Esta visión nos ofrece una clave para lidiar con la incertidumbre de manera más armoniosa. En lugar de intentar eliminar el miedo o la ansiedad, podemos aprender a verlos como parte de la experiencia humana. No se trata de negar las emociones difíciles ni de fingir que no existen, sino de permitirnos sentirlas sin que nos definan por completo. Cuando aceptamos que el malestar es inevitable en ciertos momentos, dejamos de verlo como un problema que debe ser resuelto de inmediato y comenzamos a experimentarlo con una mayor sensación de calma. Montaigne también hablaba sobre la importancia de la imaginación en nuestra relación con el mundo. La mente tiene el poder de crear realidades enteras a partir de pensamientos fugaces, y muchas veces lo que más nos atormenta no es la realidad en sí misma, sino las historias que construimos sobre ella. Nos preocupamos por situaciones que aún no han ocurrido. Nos castigamos por errores del pasado. Nos convencemos de que nuestras emociones negativas son señales de que algo anda mal con nosotros. Pero si entendemos que estos relatos no son verdades absolutas, sino interpretaciones momentáneas, ganamos la capacidad de cuestionarlos y de elegir cómo queremos responder a ellos. Una de las formas en que Montaigne cultivó esta flexibilidad mental fue a través del humor. Lejos de tomarse a sí mismo demasiado en serio, aprendió a reírse de sus propias contradicciones. Veía el ridículo en la manera en que la gente se aferra a creencias inflexibles y en cómo se angustia por cuestiones que, vistas desde otra perspectiva, pueden resultar insignificantes. El humor, para él, no era una simple distracción, sino una herramienta filosófica que permitía relativizar la importancia de los problemas y encontrar una mayor ligereza en la existencia. Esta capacidad de ver la vida con una actitud más relajada le permitió lidiar con sus propias inseguridades sin que lo consumieran. Reconocía sus defectos sin castigarse por ellos. Aceptaba sus debilidades sin sentirse derrotado. Sabía que la perfección es un ideal inalcanzable y que la única forma de vivir en paz con uno mismo es aceptando la propia humanidad en toda su complejidad. En lugar de exigirse una coherencia absoluta, se permitía cambiar, evolucionar y contradecirse sin verlo como una falla, sino como una señal de crecimiento. Esta actitud también se reflejaba en la forma en que veía a los demás. En lugar de juzgar con dureza a quienes pensaban de manera diferente, se esforzaba por comprender las motivaciones detrás de sus acciones. Sabía que las personas actúan de acuerdo con su propia historia, sus experiencias y sus creencias, y que muchas veces los conflictos surgen no por una verdadera incompatibilidad, sino por la incapacidad de ver el mundo desde otra perspectiva. Esta apertura lo llevó a desarrollar una profunda tolerancia, una disposición a aceptar la diversidad de formas de vida sin necesidad de imponer su propia visión como la única correcta. El pensamiento de Montaigne nos muestra que la verdadera libertad no está en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a convivir con ella sin miedo. Nos recuerda que la mente es un instrumento poderoso,
pero que no debemos dejar que nos domine. Nos enseña que la ligereza no es sinónimo de superficialidad, sino de una sabiduría que entiende que la vida es demasiado breve para ser vivida bajo el peso de preocupaciones innecesarias. Nos invita a soltar la necesidad de certezas absolutas y a descubrir que, cuando dejamos de luchar contra la incertidumbre, encontramos una forma de paz que no depende de nada externo. Montaigne comprendió que la vida no es un problema que deba resolverse, sino una experiencia que debe vivirse con ligereza. Al aceptar la incertidumbre y soltar la necesidad de controlar cada aspecto de la existencia, descubrió una tranquilidad que no dependía de circunstancias externas, sino de su propia capacidad para adaptarse a los cambios. No buscaba respuestas definitivas ni una verdad inmutable, sino una relación más libre con la realidad, donde el pensamiento no fuera una prisión, sino un espacio de juego, exploración y descubrimiento. En un mundo que nos empuja constantemente a la ansiedad por el futuro y a la obsesión por el éxito, su filosofía sigue siendo una invitación a respirar, a cuestionar nuestras preocupaciones y a entender que la mayor parte de nuestras angustias provienen de nuestra propia mente. No se trata de ignorar los desafíos de la vida ni de fingir que todo es fácil, sino de reconocer que la manera en que enfrentamos la incertidumbre determina nuestra paz interior. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, cuando soltamos el peso de la perfección y nos permitimos simplemente ser, la vida se vuelve menos tensa, menos agotadora, menos rígida. Tal vez ahí, en esa entrega serena a lo desconocido, es donde comienza la verdadera libertad. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.